¿Qué significa el papel del riñón en la regulación del medio interno? ¿Cuál es el papel que tiene el riñón en mantener el pH de la sangre, ¿no? Entonces tenemos el valor del pH de la sangre que conocemos, 7.4 más o menos 0.04, ¿no? Entonces va a ser cuáles son los mecanismos que tiene y en qué forma interviene para que siempre se mantenga este pH. Sabemos que por encima del valor de este pH tenemos en sangre el pH, tenemos la alcalemia, lo cual nos puede llevar hacia una situación de alcalosis, que igualmente son una serie de trastornos que involucran pues a la célula y puede llegar inclusive a la muerte celular. Igual por debajo del pH tenemos la acidemia que nos lleva a estado de acidosis. Entonces, alcalosis y acidosis son pues estados patológicos en los cuales con ciertas características y que pueden conducir pues a la muerte celular. Recordemos que estamos hablando en este caso del pH de la sangre, como hemos dicho que 7.4 más o menos 0.04. Entonces el rango de normalidad está entre 7.36 a 7.44. En cambio, dentro de la célula el pH es un poco más bajo. El pH intracelular está entre 6.9 y 7.3. Y acá tenemos el pH compatible con la vida. ¿Hasta dónde se puede estar en estado de acidosis y alcalosis que puede ser compatible con la vida? Es 6.8 hasta un rango de 8 por el lado alcalino. Por el lado ácido se puede llegar hasta 6.8. Naturalmente, que aquí significa, en estos extremos, yendo ya que hay todos esos trastornos productos de la alcalosis o de la acidosis. Diariamente ingresa por nuestra dieta, ingresa alrededor de 1 miliequivalente de ion hidrógeno por kilogramo de peso y por día. Y producto del metabolismo se genera 13.000 a 15.000 milimoles de CO2 por día. Entonces, esto que diariamente ingresa, ya sea por la dieta o por el metabolismo, como sabemos, debe ser eliminado en el día para llegar al equilibrio. ¿Y quiénes son los encargados de eliminar esto? Son el riñón y los pulmones. El riñón elimina 1 miliequivalente de hidrógeno por kilogramo por día. Prácticamente el riñón es el encargado de elaborar todo el hidrógeno que ingresa a través de la dieta. Y el pulmón es el encargado de eliminar el CO2 que se origina como producto del metabolismo. Entonces elimina 13.000 a 15.000 milimoles de CO2 por día. Naturalmente esto es regulado por el sistema nervioso central. De tal manera que, como hemos dicho en la primera clase, para que exista un equilibrio, o sea, la homeostasis del medio interno, generalmente la cantidad que ingresa diariamente de algo debe ser eliminada. En este caso se cumple la cantidad que ingresa al organismo, ya sea por la dieta o como producto de metabolismo, es eliminado la cantidad de iones hidrógenos, sobre todo iones hidrógenos, CO2, por el riñón y por el pulmón. Nada. ¿Está fallando? ¿Cuáles son las fuentes de ganancia de iones hidrógeno? ¿Cómo se gana iones hidrógeno en el organismo? Iones hidrógeno puede ser a partir de CO2. Y hemos visto, por ejemplo, lo vamos a ver en la célula renal, a partir de CO2 con agua se forma ácido carbónico y de ahí se origina ion hidrógeno y ion carbonato. Entonces se genera a partir del CO2. El CO2, este es el mecanismo que va a utilizar generalmente el riñón para eliminar iones hidrógenos y para cooperar en disminuir la acidosis, ¿no? Generalmente cuando el organismo, hemos dicho, tiene mucho CO2, este CO2 va a ir a la célula, al riñón,
va a ir a la célula renal y como el riñón no puede eliminar CO2, lo va a convertir en ion hidrógeno. Entonces, esa es la generación de ion hidrógeno a partir del CO2. Después, producción de ácidos en el metabolismo de proteínas y otras moléculas orgánicas. El metabolismo de proteínas origina ácidos, generalmente ácidos ficus en este caso, ¿no? Ganancia de ion hidrógeno por pérdida de bicarbonato en diarrea y otros líquidos gastrointestinales no básicos. También acuérdense que en el caso de una persona que tiene un proceso diarreico, está eliminando líquido del intestino, el cual es un líquido alcalino, y al perder alcalinidad, el organismo queda en un estado de acidosis. O sea, hay una ganancia de ion hidrógeno por pérdida de alcalinidad del bicarbonato en la diarrea. Ganancia de ion hidrógeno por pérdida de bicarbonato de orina. También, si el riñón está eliminando bicarbonato en exceso, entonces tenemos disminución de bicarbonato y por lo tanto una ganancia de ion hidrógeno. ¿Cuáles son las fuentes de pérdida de iones hidrógeno en el organismo? Pérdida de ion hidrógeno por el vómito, en el cual sabemos que estamos eliminando un líquido ácido, el líquido del estómago fundamentalmente, entonces estamos perdiendo ion hidrógeno y el organismo está quedándose en un estado de alcalinidad y pérdida también de iones hidrógeno en orina, ¿no? A través de la orina también, que es como maneja generalmente el riñón, como es una forma de eliminar en el caso de una acidosis. El organismo debe mantener el pH normal. ¿Por qué? Porque hay consecuencias tanto en la acidemia como en la alcalinia. ¿Cuáles son las consecuencias de la acidemia? Por ejemplo, en el estado de una acidemia hay una disminución del tono vascular por menor liberación y respuesta de catecolaminas. Hay una disminución de la contractilidad del miocardio, hay trastornos en la conducción auriculoventricular, por lo tanto hay producción de arritmias, hay un aumento del calcio intramiocardico en reposo, hay aumento de la liberación de calcio en actividad, alterando la relación ventricular. La acidemia es un depresor del sistema nervioso central, desvía la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, muchas de esas cosas que ustedes ya lo conocen. Aumento de la calcemia por cuando hay acidemia y una mayor remoción ósea, por lo tanto mayor absorción de fosfatos. Y en la acidosis respiratoria, vasodilatación cerebral, edema y aumento de la presión intracraniana. Entonces, un estado de acidemia puede conducir a diferentes trastornos, tanto del sistema cardiovascular como del sistema nervioso, ¿no? Y inclusive del sistema también óseo. Consecuencias de alcalemia: mayor irritabilidad miocárdica, también arritmias refractarias a drogas, la disminución de calcio iónico con aparición de parestesis tetánea, hay un aumento del tono vascular cerebral y descenso del flujo sanguíneo cerebral, desvía la curva de disociación de hemoglobina a la izquierda. En alcalosis respiratoria favorece el vasoespasmo coronario y el menor umbral convulsivo, ondas amplias y lentas en el reflejo cefalopático. ¿No? Entonces, ya vemos también que tanto también la alcalemia va a producir una serie de problemas, no tanto en el funcionamiento del aparato cardiovascular como en el sistema nervioso. Entonces, de ahí se deduce pues, de que el organismo tiene que hacer todo lo posible para mantener la homeostasis de la concentración de iones hidrógeno, que nos lleva a un determinado pH, que es el pH que hemos dado, es el pH que conocemos. Ahora, para todo ese proceso en el cual va a mantener la regulación de la concentración de iones hidrógeno normales en el medio interno, que nos asegure un pH, el mismo pH, nos van a intervenir diferentes sistemas. Entonces tenemos el mantenimiento del pH, depende de qué. Primero, del sistema de amortiguador Opapas. Eso es un sistema que cuando hay un desarreglo, inmediatamente se encuentra en el medio interno, en el plasma, va a ser el primero que va a amortiguar, ¿no? Entonces depende del sistema amortiguador Opapas, depende del control respiratorio y depende de la regulación renal.
Entonces estos han visto, pues vamos a ver, digamos, el papel del riñón. El primero, recordando, hemos dicho, depende del amortiguador Baffer. Sabemos, y ya estamos a estas alturas de lo que hemos hablado, de que el sistema amortiguador Buffer, el medio interno, el que va a mantener el pH de la sangre arterial, es el sistema bicarbonato. ¿Por qué es el sistema bicarbonato? Porque es el que está en mayor concentración. Porque no hay sistema ácido fosfatos tampoco. No es porque sea el más eficiente que de repente el más eficiente es el sistema fosfato, porque de dos sistemas Buffer, el que es más eficiente es aquel cuyo pH se acerca más al pH que va a regular. Y el pH del sistema fosfato es el que está más cerca al pH que va al pH de la arterial. Sin embargo, el sistema que se regula en medio interno es el bicarbonato, porque existe más bicarbonato, porque casi no existe sistema fosfato. Ahora, sabemos que en el interior de la célula es todo lo contrario. Dentro de la célula, o en el intracelular, lo que existe más es fosfato. Por lo tanto, el sistema fosfato regula el pH intracelular y en el extracelular el bicarbonato. Entonces, como el pH, sabemos nosotros de que el pH es igual al menor logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Ahora, ¿por qué se emplea el pH? Sabemos que la concentración de iones hidrógeno es muy pequeña, no casi inmedible. Entonces, lo más fácil es expresarla en forma logarítmica y es expresarla que nos da el valor de pH. Y aquí vemos que el pH depende de esa concentración de iones hidrógeno. Ya hemos insistido en la primera clase que hemos dicho, depende de la concentración de iones hidrógeno libres. No vale decir solamente la concentración de iones hidrógeno, sino de los hidrógenos libres. Los hidrógenos libres de un compartimiento, de una solución, esos son los que dan el pH de esa solución, de ese líquido, ¿no? La ecuación que Henderson Hasselbalch es una ecuación que nos relaciona pH con la concentración del sistema Buffer, que está regulando. En este caso sería el pH con la concentración del sistema Buffer bicarbonato. Hemos dicho que el pH es igual al pK, es una constante del sistema, recuerden, que es propia de cada uno de los sistemas y que no va a cambiar nunca, cambien las condiciones del medio, y que es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la base de ese sistema sobre el ácido de ese sistema. El sistema bicarbonato, el Buffer bicarbonato, está compuesto por el bicarbonato de sodio como base y por el ácido carbónico como ácido, ¿no? Entonces, reemplazamos por los valores normales, los valores fisiológicos en esta ecuación. Entonces, ¿cuál es el pK del sistema? 6.1. Varíe lo que sea, siempre esto va a ser lo mismo. ¿Cuál es el sistema de la concentración de la base? O sea, ¿cuánto bicarbonato existe en el plasma? Normalmente 27 miliequivalentes por litro. Sabemos que está entre 24 a 25. ¿Cuánto de ácido carbónico hay normal? En el plasma, 1.34 miliequivalentes por litro. Entonces, cuando resolvemos esta parte, esta ecuación, nos sale que el pH es 7.4. Entonces, ¿qué haría cambiar esto? ¿Qué haría que se pueda producir un acido, aumente, entonces tendríamos una alcalosis o disminuya una acidosis? ¿Variaciones en qué? En el pK no, porque es una constante. Variaciones en estos valores, ¿no? Que más el logaritmo de 27.34, 27 sobre 1.34 es 20. Entonces, que sea un número diferente a 20. Un número diferente a 20 me va a dar un pH diferente. Vale decir en otros términos, ¿qué sería necesario para mantener esto constante? Que siempre sea esta relación 20, ¿no? Eso para mantener esto constante, para que no haya una variación del pH, significaría
que siempre sería logaritmo de 20. Ahora, esta relación de 27 sobre 1.34 que nos da 20, lo podemos conseguir con estos valores, pero también que son los valores fisiológicos, los valores normales. Pero también se pueden conseguir con otros valores. Si nosotros multiplicamos 27 por 2 y también 1.34, los valores no van a ser los fisiológicos, pero la relación siempre es 20. Y el logaritmo de 20 me va a dar una cantidad que sumada a 6.1 es 7.4. Entonces, si vemos matemáticamente qué pasa, que para que esto se mantenga, no es necesario que estos sean los valores. Lo que es necesario es que la relación siempre sea 20 a 1, o sea 20. Entonces, y eso es lo que hace la compensación. O sea, cuando el sistema bicarbonato necesita compensar, va a aumentar o disminuir estos valores, pero manteniendo en la relación de 20 para mantener el pH normal. Entonces les decía, recuerden en la primera clase, los pocos que vinieron, que podemos, si nosotros hacemos un estudio de una persona, le medimos pH y le medimos bicarbonato y ácido carbónico, podemos encontrar dos situaciones: que la persona tenga un pH normal y que el bicarbonato sea el normal, por lo tanto también el ácido carbónico es normal, o sea 27 el equivalente es 1.34, y decimos que la persona tiene un pH normal. Pero pudiera ser que tenga un pH normal, pero que estos valores no sean los valores fisiológicos, que sean aumentados o se encuentran disminuidos. Pero si esto es normal, significa que esa relación es de 20. Entonces yo diré que la persona tiene un pH normal, pero compensado. O sea, ha habido una compensación por el sistema bicarbonato. Una persona puede tener un pH normal y normal compensado. Eso es. Ahora, en la siguiente, generalmente yo les he dicho 27 sobre 1.34. Ahora, normalmente, o sea, en la práctica, no se mide ácido carbónico, sino lo que se mide es la presión de CO2. Entonces, en un estudio de equilibrio ácido básico, lo que se mide es pH, bicarbonato y presión de CO2. La presión de CO2 es una medida indirecta de esto, ¿no? Del ácido carbónico. Por esta reacción que conocemos. pH es igual al pK más el logaritmo de bicarbonato, y el ácido carbónico se reemplaza por esta constante, 0.03 por la presión de CO2. Entonces, es la presión de CO2 lo que se llama. Y sabemos que la presión de CO2 normal es de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, cuando la presión es 40 milímetros de mercurio, cuando esto es 27, entonces ahí, digamos, el pH pues, se mantiene normal. Bueno, vimos cómo es que lograba cómo actuaba este primer sistema, que es el sistema bicarbonato, cuáles eran los mecanismos de compensación. Ya sabemos, si ingresa un ácido fuerte, significa que los iones hidrógeno van a estar disociados y van a estar libres. Eso me varía el pH. Como el caso del ácido clorhídrico. Si ingresa un álcali fuerte, como el hidróxido de sodio, me va a alcalinizar el medio. En ambas situaciones, el sistema va a ingresar a amortiguar. Como hemos visto, ¿cómo sería la amortiguación? Ácido clorhídrico ingresa, es un ácido fuerte, va a estar disociado, yo hidrógeno libre, me acidificaría el medio. Iríamos a una acidosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Reacciona, primera amortiguación, sistema bajo bicarbonato. Inmediatamente reacciona con el bicarbonato, como es un ácido, reacciona con la base,
y se forma ácido carbónico más cloruro de sodio. Es decir, este ion hidrógeno que estaba libre pasa a formar parte de este ion hidrógeno y que forma parte del ácido carbónico, que es un ácido débil, que por lo tanto no va a estar disociado y al no estar libre no va a variar el pH. Ya prácticamente en parte se ha compensado. Es una compensación rápida, o sea, coger el ion hidrógeno, amortiguarlo, pasarlo ahí y evitar que esté libre. Sin embargo, esto no ha terminado. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿qué es lo que ha pasado? Acuérdense que tiene que estar la relación de base sobre ácido 20-20. Pero ¿qué pasa cuando esto se ha combinado y se ha formado esto? Esto ha dejado de existir como bicarbonato de sodio y ha formado parte ya ahora de ácido carbónico más cloruro de sodio. Entonces, los 27 miliequivalentes que dijimos normal de bicarbonato ya no lo tendríamos. Tendríamos menos de 27 miliequivalentes, no por litro. Y el ácido carbónico, que era 1.22, ya no tendríamos, sino tendríamos más, porque ha aumentado. Entonces, si nos damos cuenta, esto ha disminuido y esto ha aumentado. O sea, prácticamente, si bien se ha bloqueado el ion hidrógeno, esta relación no es una relación de 20 y por lo tanto nos variaría el pH según la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora? Si esto disminuyó, el ácido carbónico que ha aumentado también debe disminuir para mantener la relación de 20-1. Ahí donde interviene el segundo regulador, que es el pulmón. ¿Quién puede hacer que esto baje? El pulmón. Entonces, el ácido carbónico, acuérdense, es trabajado por el pulmón, va hacia el pulmón y ahí, mediante una enzima que ustedes conocen, que la anhidrasa carbónica, se descompone en CO2 más agua. Entonces, ya el ácido carbónico se ha disminuido. Y entonces, ahora sí, hasta cuando llegue a una relación de 20-1 para mantener el pH. Entonces, ahí, en esas condiciones es cuando ocurre que el pH es normal, el bicarbonato bajo y el ácido carbónico bajo. O sea, no son normales. Hay una compensación que se ha realizado. Ahora, el pulmón hizo esto ¿para qué? Para convertirlo en CO2 que él sí puede eliminar, ¿no? El CO2 se elimina con la ventilación, por lo tanto el pulmón en esta situación va a hiperventilar. Va a hiperventilar para disminuir este CO2. Pero si acaso este pulmón tuviera algún problema y no pudiera eliminar este CO2, ¿qué es lo que sucede? La reacción podría producirse en sentido contrario. O sea, la enzima cataliza la reacción en un sentido y en otro sentido. El CO2 más abajo de nuevo sería ácido carbónico y entonces sí iría a una acidosis de tipo respiratorio. Pero lo normal es que el pulmón elimine este CO2 y amortigue. En caso que el pulmón, no les digo, fallara, entonces ahí sí se produciría una acidosis respiratoria. O en el hecho de que la cantidad de ácido clorhídrico o la cantidad de hidrógeno para amortiguar sea en exceso, que no pudiera llegar a eliminar este CO2, entonces ahí también se produciría una acidosis de tipo respiratorio. ¿Cómo actuaría en el estado de un álcali? Ingresa un álcali fuerte, nos llevaría a una alcalosis. Primero, amortiguación por el sistema bajo, que esté en el plasma rápido, dispuesto a amortiguar. Entonces, hidróxido de sodio se reaccionaría con el ácido carbónico y me daría carbonato de sodio, bicarbonato de sodio. Entonces, tenemos más agua. Entonces, estamos en la misma situación, rápido amortiguado, porque esto es algo, también una sal débil, ¿no? De débil disolución. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Que tenemos que esto
esto ha disminuido entonces y el bicarbonato ha aumentado. El ácido carbónico ha disminuido y el bicarbonato ha aumentado. Entonces ahora hay que disminuir el bicarbonato. Ahí interviene el tercer elemento en la regulación del pH, que es el riñón. Entonces el bicarbonato va hacia el riñón, a través del plasma se filtra más y pasa de largo y se elimina en la orina. Entonces a través de la orina se elimina este bicarbonato, bajando el nivel y ya tenemos ácido carbónico disminuido, bicarbonato disminuido, pH normal. Si por alguna razón también el riñón no pudiera eliminar en la orina, entonces iríamos de todas maneras a una alcalosis de tipo metabólico. Entonces, este es, digamos, cómo se maneja, digamos, la compensación. Ahora, no es que cuando es un ácido, lo trabaja el pulmón, cuando es un álcali, lo trabaja el riñón. El riñón también puede lograr, digamos, ayudar en el caso de una acidosis. Yo lo que les decía en una lámina anterior, si es anteriores, ¿no? Si es que hay un estado de acidosis en la cual hay mucho CO2, este CO2 puede ir a la célula renal para ser convertido en ion hidrógeno que pueda eliminar el riñón. O sea, también ayuda en el estado de alcalosis eliminando el bicarbonato como tal y ayuda en el estado de acidosis convirtiendo en la célula renal el CO2 al ion hidrógeno que puede eliminarlo a través de la orina. Entonces, un doble, y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que ocurre en las células. Bueno, y hemos visto que el control respiratorio se produce una hiperventilación cuando hay un estado de acidosis, con lo cual se elimina el CO2, y una hipoventilación cuando hay un estado de alcalosis, ¿no? Entonces, o hay poco CO2, entonces para retener el CO2 también, que ya lo hemos visto en la parte de visión respiratoria.